Acompáñame en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Como dijimos el domingo pasado, en nuestra primera sesión de esta serie de sermones, donde estamos caminando en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, quiero que vea un aspecto más en esta hora aquí en Mateo capítulo 27. El domingo pasado vimos al Señor clamando en Getsemaní. Y luego de clamar en Getsemaní dijo: vamos, se acerca el que nos entrega. Fue apresado, nos dice la Escritura. Entonces todos sus discípulos, tal y como él lo había previsto, dejándole, huyeron. Así nos dice las Escrituras. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Jesús dijo: todos vosotros se escandalizarán de mí. Y usó la palabra del profeta para decir: hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Mire conmigo en esta mañana el capítulo 27, desde el versículo 11 en adelante. Vamos a leer una buena porción de la Escritura. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Oh Señor, qué glorioso es poder leer las Escrituras y mirar cómo entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros. Oh Señor, alabado sea tu nombre, porque lo que nosotros no pudimos hacer, la deuda que no pudimos pagar, tú mismo hiciste provisión para que fuera saldada por tu Hijo en la cruz del Calvario. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria a ti en esta mañana y oramos que tú nos bendigas al predicar tu evangelio y que nos hables al corazón para que vengamos en adoración delante de ti. Concédenos gracia de nuevo abundante para poder predicar tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Es la cruz de Cristo, amados míos, el centro mismo del evangelio, ya que fue allí, como acabamos de mirar, donde Cristo obtuvo la victoria. Fue allí, en verdad, donde la situación de nuestros pecados fue resuelta, en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Juan en el capítulo 1 nos dice que Juan el Bautista lo identificó con estas palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 veces lo identificó de esta manera. Juan capítulo 1 versículo 29 y Juan capítulo 1 versículo 36. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios, sí, tipificado en el Antiguo Testamento por los corderos de sacrificio. Él es el sacrificio señalado por Dios por los pecados, para nuestro perdón y salvación. La cruz de Cristo es el centro de nuestra predicación.
Y como Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 1, versículo 18, llamándole al contenido de nuestro mensaje una locura, una verdadera locura, un sinsentido para los que se pierden, dice Pablo, irrelevante para los que se pierden, algo estúpido para los que se pierden. Y mira los Corintios capítulo 1, versículo 18. Así lo declara la Escritura, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. A los que se pierden, a los que se salvan, a los que se pierden, una necedad. Pero para nosotros el poder mismo de Dios. Para aquellos que ven la cruz como locura, estos son los que se están perdiendo, dice Pablo. Estos son los que van camino al infierno. Pero en el versículo 23 y 24 del mismo capítulo 1, Pablo dice que aunque para ellos sea una necedad, un sinsentido, algo estúpido, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El versículo 24 nos dice, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro mensaje no es novedoso, es el mismo mensaje y tiene el mismo contenido. A pesar de que sea tropezadero para unos y locura para los otros, este es nuestro mensaje, porque allí está el poder y la sabiduría de Dios. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Pablo nos dice que aquí es donde descansa el poder de Dios para salvación. El texto que acabamos de leer es un texto revelador que da cumplimiento a toda la profecía dada antes por él. Y nos muestra a Jesús como el Cordero Pascual antitípico. Así que mire conmigo en primer lugar el Cordero de Dios examinado. El Cordero de Dios examinado. Como el Cordero de la Pascua, señalado por Moisés en Éxodo capítulo 12, debía ser examinado. No solo escogido, sino también examinado. Porque debía ser probado. Que era un cordero sin tacha, sin mancha. Que era un cordero perfecto. Entonces podía ser sacrificado. 4 días debía ser examinado el cordero antes de ser sacrificado. Jesús también fue examinado minuciosamente antes de su crucifixión durante la semana de la Pascua. Y cumplió con la exigencia de ser un sacrificio sin mancha, un sacrificio perfecto. Fue sometido a interrogatorios por los líderes religiosos, por los líderes romanos, quienes no encontraron falta alguna en él. Los líderes religiosos tuvieron que valerse de la trampa de testigo falso para levantar acusación contra el Señor Jesucristo. Testigos que, como nos dice el mismo Mateo, se contradecían unos con otros. Pero él mismo, que da testimonio de su inocencia, es el mismo que lo entregó. El primero que da testimonio de su inocencia es el mismo Judas, el que le entregó. Porque Mateo nos dice
en el capítulo 27 que acabamos de leer, que Judas, versículo 3 y versículo 4, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, dijo, entregando sangre, ¿qué? Inocente. Él mismo está diciendo, he entregado sangre, ¿qué? Inocente. Y los líderes respondieron, a nosotros que no importa. Note, a nosotros que allá tú. Pero por otra parte, el mismo Pilato nos dice la escritura en el versículo 15 que acabamos de leer, que el mismo Pilato, habiéndole interrogado y sabiendo que había sido entregado por envidia, nos dice, versículo 15, que en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Pilato está mostrando su cobardía y está buscando un bajadero. Busca una escapatoria para Jesús. No usa su autoridad para decir este hombre es inocente, no encuentro nada en él y puesto libre. No, él busca una manera de librarlo, pero una manera sin él comprometerse. Y trata de usar el indulto de Pascua. Él está seguro que al usar el indulto de Pascua y proponerlo con el peor de los criminales, con un sedicioso, Jesús habría de ganar y sería liberado. ¡A sorpresa! ¿A quién quieren que liberen? ¿A Satanás o a Jesús? Digo, a Barrabás. Le desconcierta la respuesta popular. Suelta a Barrabás. El versículo 23 así lo dice. Pilato le dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado. Pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, sea crucificado. De manera soberana y para que constara como testimonio, la escritura nos dice que Dios permitió de alguna manera que su propia esposa tuviera sueños. Y esta mujer, le digo, nada tenga que ver con este justo. He padecido por causa de él en sueños. Así que su propia mujer le da el aviso. Nada tengas que ver con este justo. Pero Pilatos, ¿qué hace? Pide agua, ¿y qué? Y su gesto se hace proverbial para siempre. Para aquellos que no asumen su responsabilidad, sino que se lavan, dice, las manos, como este hombre. Note el versículo 25. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Pero no lo juzguemos con severidad. Porque el mismo Pedro en su primer discurso dijo, yo sé que ustedes pecaron, entregaron
entregando al justo, pero lo hicieron por ignorancia. Hechos capítulo 3, versículo 17. Así nos dice la escritura. Ahora, hermano, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus que el mismo Pablo escribiéndole a los Corintios, en su primera carta, capítulo 2, versículo 8. Recordemos cómo Pablo dice: esta sabiduría, es decir, de poner al Hijo de Dios en un madero, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado ¿a qué? Al Señor de gloria. Pero Lucas nos dice que no solo Pilato declaró su inocencia, también Pilato testimonió que el mismo Herodes no halló falta en él. Así lo declara Lucas capítulo 23, en el versículo 4. Nos dice Pilato: entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Y en el verso 13, dijo Pilato, convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca. ¿Qué? Por tanto, dijo Pilato, lo voy a castigar y después lo soltaré. Pero ellos le dijeron: si lo sueltas, eres enemigo de César. Es el testimonio de las Escrituras. El Cordero era inocente, perfecto, sin mancha, tal como lo declaró el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre del Señor. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo Él podía hacer la ofrenda por nuestros pecados. Pero a pesar de su inocencia, el Cordero fue afligido. Así nos dice la Escritura. Así que mire en segundo lugar la aflicción del Cordero de Dios, porque Isaías ya lo había profetizado. Isaías 53:3 le llama varón de dolores. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. ¿Y qué? Y no lo estimamos. Hermanos, no piense que tú eres mejor que aquellos que lo entregaron, porque tu corazón es tan perverso como el de ellos. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Y el profeta dice: como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. No lo estimaron, no lo estimamos. ¿Acaso las palabras de Cristo difieren de esto? Porque el mismo Señor en Juan capítulo 15, versículo 18 dijo:
que sería aborrecido. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí. ¿Qué? Antes de ustedes. El versículo 24 y 25 del mismo capítulo 15 dijo Jesús: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también ¿a quién? A mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa. Me odiaron, ¿cómo? Sin causa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién han llevado la cruz? ¿Por qué lo han llevado a la cruz? Por sanar a los enfermos, por darle vista a los ciegos, por levantar al oprimido, por levantar al caído, sin causa. ¿Han visto mis obras? Pero hermano, no te maravilles porque los hombres siguen viendo las obras de Dios y todavía siguen rechazando. Fue azotado, fue burlado, fue escarnecido. Este es el testimonio de las Escrituras. Versículo 27 nos dice que los soldados del gobernador lo llevaron al pretorio, es decir, la residencia oficial del gobernador, el pretorio. Lo llevaron al pretorio y reunieron alrededor de él como el mayor de todos los delincuentes a toda la tropa. ¿A cuántos de ellos? ¿A 4 o 5? A toda la tropa. Le quitaron la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, tejieron sobre él una corona de espina, le pusieron sobre su cabeza esta corona, una caña en su mano con la que le golpeaban. Hacían burla, arrodillándose delante de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían, tomaban la caña y le golpeaban. Y después de haberse burlado, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser crucificado. Golpeado con una cuerda que ustedes han visto en muchas películas, con una cuerda pequeña de 9 tiros. Una cuerda corta que tenía 9 tiras y que en sus puntas tenían metal, tenían hueso y bolas de plomo atadas al final. Imagínense a un hombre ser latigado, flagelado con estas. Eso es lo que dice la Escritura. Miren cómo Lucas lo describe, capítulo 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y le preguntaban: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Sí, padeció la burla. No cualquier burla, una burla sangrienta y dolorosa. Pero también Mateo nos dice que aún los que pasaban, no decía: ¿qué injusticia es esta? No, los que pasaban, dice el versículo 39, que los que pasaban, versículo 39, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo
y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Le están diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Por supuesto, esta es una burla profetizada. El Salmo 22 lo declara de una manera diáfana. Esta misma burla. Los principales, versículo 41 nos dice, de igual manera también los principales sacerdotes, no se queda nadie. Los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Sí. Pero, para sorpresa suya y mía, aún los 2 malhechores que también estaban en aflicción, también se mofaron de él. Porque Mateo lo registra en el versículo 44. En la misma forma que lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Qué espectáculo, hermanos míos, qué cosa más tremenda. Y todo por causa tuya y mía. Pero el versículo 45 nos dice que la mano de Dios apareció de manera visible en aquel espectáculo. Por supuesto que la mano de Dios estaba allí desde el principio hasta el final. Pero ahora lo vemos con una señal visible del juicio divino. De repente una oscuridad anormal, una oscuridad sobrenatural. Cerró los cielos por 3 horas, nos dice el versículo 45. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3, el cielo se oscureció. Desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Es el juicio divino, es el juicio de Dios mostrado allí. Porque su Hijo estaba llevando nuestros pecados. Porque sobre él estaba la culpa, la iniquidad y la maldad de cada uno de nosotros. El sol se oscureció. Porque nunca ha habido una muerte igual, ni podrá haberla jamás. Algunos han dicho un eclipse. No, un eclipse no puede ser. Los judíos usaban un calendario precisamente para que en la Pascua no ocurriera tal cosa. El calendario que usaban era un calendario lunar. Y la Pascua siempre caía en una luna llena, haciendo imposible un eclipse de sol. Pero a pesar de todo esto, de manera sobrenatural, todo se oscureció. Alabado sea el nombre del Señor. Mire conmigo en tercer lugar la culminación de su aflicción, la crucifixión. Todo ha padecido el Hijo de Dios hasta este momento. Ha sido burlado, injuriado, ultrajado. Ha padecido dolores.
Pero si en ese momento alguien lo libra de la cruz, lo baja de la cruz, tú y yo estuviéramos perdidos para siempre. A pesar de todo su dolor. Marcos nos dice en el capítulo 15 que Jesús duró ahí 6 horas en el madero. 6 horas. 6 horas crucificado. Porque Marcos nos dice que fue puesto allí desde la hora tercera. Es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas de padecimiento. Crucificado. Una ejecución atroz de Roma, humillante, reservada para esclavos, para los peores rebeldes, criminales. Pero cumplió las profecías del Antiguo Testamento y también las propias palabras de Jesús. Recuerden, él mismo dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire en él sea salvo. Juan capítulo 12 versículo 31. Jesús declaró otra vez de esta manera y dijo, hablando de esta muerte, en la cruz, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. No podía morir por los latigazos en la casa de Pilato. No podía morir de camino, tenía que ser levantado. Debía afrontar la cruz. Pero si padeció por la burla, por el escarnio, por los golpes, he aquí su mayor sufrimiento. Versículo 46. Fue abandonado por el Padre. Hasta aquí ha sufrido, ha padecido, pero no ha lanzado ningún grito. Pero he aquí el grito. Nos dice Mateo en el versículo 46 que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Dice que gritó. Hermanos míos, ¿acaso Herodes no quiso matarlo siendo niño? Pero Dios envió su ángel para prevenir a José y guardarle, y le envió a Egipto. Cuando batallaba con las fieras en el desierto, como nos dice la Escritura, mientras ayunaba y se enfrentaba al mismo diablo en su debilidad, nos dice la Escritura que tuvo hambre y Dios envió sus ángeles y le sirvieron. En el huerto, como vimos la semana pasada, en su aflicción, Dios lo fortaleció a través de un ángel. Pero ahora por primera vez está solo. Como hombre está solo, está experimentando la soledad como ninguno de nosotros podríamos imaginarla jamás.
Porque ninguno de nosotros ha disfrutado de la comunión, de la intimidad, del deleite de la comunión del Padre y de su Hijo. No, estas palabras no fueron dichas porque Jesús se sintió desamparado. Jesús no se sintió desamparado, sino que en verdad lo estaba. Fue dejado solo. Dios desamparó a Cristo en la cruz porque Él tomó nuestro lugar, porque llevó nuestra carga, porque fue nuestro sustituto. Y el que nunca había cometido pecado fue hecho pecado, dice Pablo, por nosotros. Hermano, estas palabras están ahí para mostrarnos que Él fue en realidad nuestro sustituto. Es un grito que debe despertar en ti y en mí el odio y el aborrecimiento por el pecado. ¿Ha experimentado usted alguna vez la soledad siendo creyente? ¿Ha experimentado? ¿En algún momento usted ha dicho, me siento solo? Por supuesto que usted y yo en algún momento hemos podido experimentar. Hemos sentido que se nos ha abandonado, desamparado, como el salmista que dice, ¿por qué clamo y no respondes? Pero no, nos hemos sentido, pero nunca hemos estado solos. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. Pero el Hijo de Dios allí estaba solo. Fue entregado por el Padre a la aflicción y a la muerte. Así nos dice la Escritura. Más allá de Pilato, más allá de los soldados, más allá de los de Judas, más allá de los principales. Pedro lo testifica en Hechos 2, versículo 23, y dice, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en la cruz por mano de impíos. ¿Y qué? Y lo mataron. Pero fue el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Lo vuelve a repetir en el capítulo 4, versículo 27, con otras palabras. Y dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo. ¿Quiénes se unieron? ¿Acaso no estás tú ahí? Poncio Pilato, Herodes, los gentiles, el pueblo de Israel, ¿contra quién? Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú que ungiste, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Sí, fueron impíos, fueron malvados, pero el plan de Dios lo había preparado así, por amor a ti y a mí. Oh, cuánto nos ama Dios, hermano. Sí, Dios lo preparó así. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, esta fue la iniciativa de Dios mismo. Pero Jesús mismo dijo, yo doy mi vida voluntariamente. Sí, este mandamiento recibí de mi Padre, pero yo la entrego voluntariamente.
Juan 10, versículo 18. Esto es lo que dice el Hijo de Dios. Esto es un acto de obediencia voluntaria. Nadie me la quita, no, nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Pero este mandamiento recibí de mi Padre. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Hermanos míos, como cordero fue llevado al matadero y dice que no abrió su boca. Leímos en el versículo 12 al 14 que Pilato le dijo: mira cuántas cosas hablan de ti, defiéndete. No llevó un abogado. No abrió su boca ni proclamó su inocencia, no se defendió. Podía defenderse con su sabiduría y salir suelto. Podía ser librado con su poder, pero no lo hizo. ¿Acaso crees que yo no puedo clamar a mi Padre y Él va a enviar 10 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Isaías 53:7 dice: fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. ¿El qué? No abrió su boca. Tanto que nos gusta a nosotros defendernos, ¿eh? Nos encanta. Pero él, ¿qué? No abrió su boca. Se sometió obediente y voluntariamente al mandamiento del Padre por amor a nosotros. Se ofreció como la ofrenda y sacrificio por el pecado. Isaías lo deja claro en el capítulo 53, en el versículo 8, dice: por la rebelión de mi pueblo, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? Mire por último el fruto de su aflicción, porque dice el verso 50 que entregó el Espíritu. Dice el verso 50, después de este grito, nos dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. ¿Qué logró su muerte? ¿Cuál fue el fruto? Mateo no lo registra, pero Juan en el capítulo 19 nos dice que Jesús dijo antes de entregar el Espíritu: consumado es. Juan capítulo 19 verso 30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Consumado es. La deuda está saldada. Aleluya. La muerte del Señor, el Cordero de Dios, estaba saldando la inmensa deuda que los pecadores debían a Dios. Porque Dios es justo y su justicia debía ser satisfecha. La paga del pecado es la muerte. Como Pablo se lo explica a los romanos en el capítulo 3, versículo 24. Dice: todos son justificados gratuitamente. Todos son justificados gratuitamente. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió. ¿Quién lo exhibió? Dios. A quien Dios exhibió públicamente
Entiende, hermano, Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. ¿A fin de qué? Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea también el que justifica al que tiene fe en Jesús. A fin de demostrar que Dios es justo y también que Él justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso dice la Escritura que allí la justicia y la misericordia se besaron. Porque con su muerte Dios se mostró justo. La muerte del Señor debe indicarte cómo Dios aborrece el pecado y cómo el pecado no queda sin castigo. Dios es justo, pero a la vez se muestra misericordioso. Sí, la muerte de Jesús propicia a Dios, es decir, satisface su justicia. Lo que no pudieron hacer ninguno de los sacrificios antiguos testamentarios, su Hijo lo hizo. Dios fue propiciado. Hermanos míos, aquí está el núcleo mismo del Evangelio, que el Salvador sin pecado tomó sobre sí nuestros pecados para que nosotros podamos tener, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Y qué otra cosa es la justicia de Dios? Sino que declarar justo al pecador, declarar justo al impío que cree en su Hijo Jesucristo. Declarar justo gratuitamente por gracia al que se aferra a la fe del Hijo de Dios. Dios hizo la provisión, ahí está, Él lo proveyó para tu reconciliación, para mi reconciliación, para aceptarnos. ¿Fue en vano su aflicción? No, no fue en vano. Isaías mismo en el capítulo 53, noten versículo 10 y 11, cómo nos dice que su aflicción y su sacrificio no fue en vano. Aleluya. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quién? El Señor. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Aleluya. Nosotros somos su descendencia. Prolongará sus días, se levantará de la muerte. Y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará, ¿cómo quedará? Satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Verá linaje, una familia espiritual, fruto de su aflicción, cumpliendo la promesa de Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vivirá por largos días, se anticipa su resurrección. Verá el fruto, quedará satisfecho. No solo satisfecho por hacer la voluntad de Dios hasta el fin, sino satisfecho también por los frutos de su aflicción, por su conocimiento. Justificará, declarará justo, traerá perdón a todo. Oh, amigo mío, corre al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
podemos declarar esto con toda autoridad: el que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Ese es el evangelio. Su sacrificio anula el juicio. Eso es lo que está diciendo. Anula el juicio para todos los que corren a Jesús. Por su sacrificio, la ira de Dios, la justicia de Dios queda satisfecha. Ahora Dios puede acreditarnos a nosotros la justicia perfecta de su Hijo. Ahora ya más no nos trata como culpables, sino como justificados, como perdonados, como sus hijos. Oh, hermanos míos, no es para adorar al Señor, no es para alabar su nombre. Pero mira al final, porque dije que la mano de Dios se veía en todo, pero la oscuridad, pero al final, cuando expira, la intervención divina se hace más poderosa. Ya ha arrebatado del infierno a uno que estaba a punto de irse allá. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no será el único fruto, porque después de morir, nos dice la Escritura, mira el versículo 51 al 54, como nos dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y la roca se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. En verdad, lo que no pudieron ver los principales sacerdotes, lo que no pudieron ver los judíos, el pueblo de Dios, los profanos, Dios le dio ojos para ver al final y declarar lo que nadie ha declarado con justa conciencia y ha quedado sin salvación. En verdad, este era el Hijo de Dios. El velo se rasga de arriba abajo. Oh, qué señal tan significativa, hermano. Proclama el fin de la ley ceremonial. El velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo ya no existe más. La separación del hombre con Dios es abolida. Ya no son necesarios los sacrificios, las ordenanzas ceremoniales. Su función ha llegado al final. Con la muerte de Jesús cesa. Los judíos quieren construir un templo para seguir con esta bobería, pero es que Cristo ya terminó con eso. Ya Cristo lo dio como caduco, eso se acabó. Dice Israel: hacer ahora un altar o un sacrificio o un sacerdocio es como encender una vela en pleno mediodía. O sea, ya no hace falta un sumo sacerdote humano. Ya no hace falta la tribu de Leví. Ya no hace falta un propiciatorio donde se rocíe la sangre. Ya no hace falta un incensario. Ya no hace falta un día de expiación.
El cumplimiento ha llegado. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que era sombra y símbolo ha terminado. Jesús ha aparecido. El verdadero sacerdote de Dios, el verdadero Cordero de Dios ha sido sacrificado. Y el camino a la salvación está abierto. De par en par está abierto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ya no hay misterio, ningún misterio. El camino a la presencia de Dios se ha abierto. Ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Acerquémonos confiadamente, dice la Escritura, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Un terremoto nos dice, las tumbas se abrieron. Oh hermano, el impacto inmediato de la muerte del Señor, el impacto glorioso de su muerte, nos dice que ese terremoto que quebró las piedras también abrió las tumbas de algunos santos. Y el mismo Mateo nos dice que posteriormente, después que Jesús resucitó, también muchos de ellos resucitaron después de la resurrección del Señor, proclamando victoria sobre la muerte. Y hermanos míos, Jesús ha vencido la muerte. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Nuestra resurrección está asegurada, porque yo vivo, vosotros. Oh, el ladrón en la cruz. Pero ¿y este centurión? Este centurión pagano confiesa y cree. Lucas nos dice que dio gloria a Dios. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Escuche con atención. Nadie en el Nuevo Testamento, excepto los demonios, confesaron que Jesús era el Hijo de Dios sin ser su discípulo. Nadie. Los demonios decían: ¿qué tienes contra mí, Hijo de Dios? Pero los demonios no creen. Pero esta expresión, ¿a quién se la oímos? Se la oímos a Pedro. ¿A quién iremos? Se la oímos a Natanael. Se la oímos a Juan el Bautista. Se la oímos al ángel Gabriel. Se la oímos al centurión. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Oh, hermanos míos, ¿acaso este hombre habría participado en cuántas ejecuciones había participado? ¿En cuántas crucifixiones había estado este hombre? ¿A cuántos hombres había puesto allí? Pero al final queda impactado. Ya ha oído una y otra vez: tú dices que eres el Hijo de Dios, tú dices que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, baja de aquí. Si eres el Hijo de Dios. Sus ojos son abiertos. Pero Jesús ha muerto cuando Él dice: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Yo creo que nos vamos a encontrar con este hombre en aquel día. Oh, hermanos míos, si yo fuere levantado, a todos atraeré. ¿Te maravillas de eso? ¿Qué dice el libro de los Hechos? Unas semanas más tarde, Pedro le predica el evangelio a esta misma gente. ¿Qué haremos?, dijeron. Crean en el Señor Jesucristo. Y miles creyeron. ¿Y qué dice la Escritura? Que aún de los sacerdotes creían al evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
aún para el más vil pecador. Pongámonos de pie y adoremos al Señor. Apocalipsis 5. Bendigamos su nombre. Démosle gloria. Démosle gracia. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Cuántos cantan aquí? Hermano, aquí estamos ensayando, allá se va a cantar de verdad. Cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres. ¿Cuántos creen que Él es digno? Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente. ¿De dónde? De toda lengua, de toda tribu, pueblo y nación. Tú fuiste inmolado y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a todo cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Oh Señor, nosotros también te adoramos. Nosotros también nos postramos. Nosotros también te damos gracias. Oh Jesús, nosotros también te damos gloria y alabanza. Oh Señor, gracias porque tú fuiste inmolado. Gracias por tomar mi lugar allí. Gracias por pagar mi deuda. Gracias por llevar mi pecado. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos alabanza.